Varias veces Jesús enseñó por medio de parábolas. Ellas son narraciones cortas y simbólicas que expresan una verdad divina. Pero para interpretarlas correctamente debemos considerar o tener en cuenta que ellas, al ser simbólicas, no podemos interpretarlas literalmente, sino que debemos extraer de ellas el o los principios que tenían el propósito de enseñar. Pues el día de hoy queremos enfocarnos en una parábola que encontramos en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, que es conocida como la parábola de las 10 minas. Y el día de hoy quiero que consideremos la necesidad que tenemos de ajustar nuestras expectativas con respecto al reino de Cristo. Así que acompáñanos acá en un momento con Dios. El pasaje de hoy está en Lucas capítulo 19 versos 11 al 13. Dice: Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Los versículos 11 al 13 son la primera parte de la que se conoce como la parábola de las 10 minas. Y uno de los principios que aprendemos de esta parábola y en el que me quiero enfocar el día de hoy es que debemos considerar la realidad del reino de Jesús, del reino de Jesucristo. Jesús narró esta parábola cuando se acercaba al final de su ministerio en la tierra y se dirigía rumbo a Jerusalén, previo a su última Pascua, a su muerte y su resurrección también. Ya habían pasado 3 años de su ministerio acá en la tierra y muchos daban testimonio de su poder, de su autoridad y de sus enseñanzas. Él había ganado para Dios un grupo de discípulos que creían que Él era el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Pero también había hallado mucha oposición de parte de los dirigentes religiosos y de un grupo de personas de la sociedad. Jesús comprendía muy bien la tensión que había en el ambiente debido a que el ánimo de las personas que caminaban junto a él era de mucha expectativa. Ellos pensaban que el reino de Dios muy pronto se establecería y que estaban marchando con el rey. Estaban marchando con Jesús, quien sería el rey. Así que Jesús usa esta parábola para ajustar las expectativas de sus discípulos, haciéndoles entender que su reino no se establecería en la tierra en ese momento, sino que Él tenía que irse y luego volvería para establecerlo. Para los discípulos no era fácil comprender esto porque no entendían que Jesús, antes de ser rey, debía cumplir con su llamado a ser el cordero sacrificado por nuestros pecados, por los pecados de ellos. Ellos no reconocían su necesidad de un cordero perfecto que pagara por sus pecados y en cambio sí anhelaban un rey, porque pensaban que su principal problema eran las políticas y abusos del Imperio Romano y no creían que pudieran ser libres aun cuando fueran esclavos de Roma. Porque la verdadera libertad es la del corazón y la del espíritu, que nos libra del poder más corrupto y cruel que existe, el del pecado y el de la muerte eterna. Pero aunque Jesús tuvo que morir, resucitar y ascender al cielo, creemos que Él volverá tal como lo hizo el noble de la parábola de las 10 minas.
Por esto y mucho más comprendemos que la segunda venida de Jesucristo es una enseñanza sobresaliente de las Escrituras que casi todos los intérpretes conservadores de la Biblia reconocen unánimemente como un acontecimiento que está en el futuro, que está destinado a suceder más adelante, como indican todos los credos ortodoxos que han existido a través de la historia de la Iglesia. Y así como la primera venida de Cristo fue literal y se cumplió en la historia, pues también su segunda venida, que todavía es futura, se cumplirá en la misma forma literal como lo sucedió o como lo hizo en la primera vez. Mientras esto sucede, mientras el regreso de Cristo sucede, como regresó aquel noble de la parábola, pues Él nos ha entregado unos recursos y dones que necesitamos usar para la gloria de Dios. Por eso esta parábola también se relaciona con la forma en la que debemos administrar todo lo que tenemos. Y es un llamado a usarlo para que Dios halle en todo lo que Él nos ha dado ganancia. Lo que debe motivarnos a hacer así y a trabajar en ello es que gracias a la libertad que Cristo compró por nosotros en la cruz, ya no somos esclavos de los deseos pecaminosos del mundo, sino que podemos someternos por amor a aquel que nos compró con precio de sangre y nos dio el privilegio de ser sus siervos. Este es Jesús. Así que nuestra actitud en medio de estos tiempos debe ser una actitud de expectativa frente a la llegada y al establecimiento del reino de Cristo en la tierra. Y debemos saber que no sabemos o debemos vivir entendiendo que no sabemos cuándo sucederá, pero que puede ser en cualquier momento. Y necesitamos estar aprovechando todos nuestros recursos, todo nuestro tiempo, todo lo que Él nos ha dado para que la gente conozca quién es Dios, escuche las buenas nuevas del reino, se arrepientan y confiesen a Jesús como su Señor. Así que, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga para que podamos vivir deseando el establecimiento de su reino, pero también aprovechando al máximo cada recurso y oportunidad que Él nos brinda para que su nombre sea glorificado. Y si tú no eres creyente, no has creído en Cristo como tu Salvador personal, por favor aprovecha este tiempo para arrepentirte de tus pecados, reconciliarte con Dios y así puedas ser parte del reino de Jesús. Porque si no lo eres, si no eres un hijo de Dios para el momento en el que mueras o para el momento en el que Cristo venga a establecer su reino, lo más probable es que, o lo seguro, es que tendrás que enfrentar la muerte eterna y la perdición eterna. Así que, por favor, arrepiéntete. Gracias por acompañarnos acá en Un Momento con Dios. Hasta luego.